Esto es Salud en Buena Forma. Gracias por acompañarnos. Tal y como les habíamos anunciado, está con nosotros la doctora Liliana Fernández, hematóloga con práctica médica abierta en el Hospital Metropolitano de Santiago. Doctora, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchísimas gracias, licenciado de Bares, doctor Manuel Lora, por su invitación. Gracias por acompañarnos. Y a todos y todas los y las amigas y amigos televidentes. Doctora, a raíz de su especialidad, importante es, digamos, entender un hemograma. ¿Qué es? ¿Para qué sirve un hemograma? Un hemograma es una prueba sencilla de laboratorio, muy sencilla, que nos permite evaluar los parámetros de la sangre, principalmente las células de la sangre, como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Dentro de los parámetros principales tenemos la hemoglobina, que es la masa principal de la proteína que existe dentro del glóbulo rojo, cuya función es la de transportar oxígeno a los tejidos. Este parámetro se mide, es una unidad de masa y se mide por gramos, en gramos por decilitro. También tenemos el hematocrito, tenemos el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, que son los llamados índices eritrocíticos. El volumen corpuscular medio nos habla del diámetro del eritrocito, el tamaño del eritrocito. Y la hemoglobina corpuscular media, la concentración que hay dentro de cada eritrocito. Además de estos parámetros, tenemos los glóbulos rojos que se miden en millones, cuántos millones hay por mililitro de sangre, los glóbulos blancos que se miden en miles por cc de sangre o mililitro de sangre, y dentro de los glóbulos blancos, que son la defensa, la gente le dice la defensa del organismo, está el diferencial. Hay un diferencial que es importante saber dentro de esos miles de glóbulos blancos, qué por ciento son neutrófilos, qué por ciento son linfocitos, qué por ciento son monocitos, qué por ciento son basófilos, qué por ciento son eosinófilos. Este diferencial nos va a ayudar muchísimo en el aclaramiento, la etiopatogenia de cada anemia. Además tenemos, por último, el conteo de plaquetas, que también se mide en miles por mililitro de sangre. El hemograma es una prueba sencilla, relativamente barata. Es una prueba que si el médico general, el estudiante de medicina, por no decir los médicos especializados, valoran cada uno de sus parámetros, esto junto al historial clínico puede darle acerca de un 90% de la posibilidad de hacia dónde van a orientar un diagnóstico. Desde este punto de vista, nosotros podemos saber con estos parámetros si un paciente tiene o no anemia. Si tiene anemia, ¿qué tipo de anemia tiene desde el punto de vista morfológico? Y también podemos saber si sus glóbulos blancos están aumentados o disminuidos. Y dentro de esa cuenta de glóbulos blancos, ¿cuál es el tipo de glóbulos blancos que predominan? Por ejemplo, en el caso de predominar los neutrófilos, en una cuenta que no está dentro del rango normal, podíamos orientar el diagnóstico hacia si se trata de un proceso infeccioso, hacia una etiología bacteriana. En caso de que esa cuenta de glóbulos blancos que no está dentro del rango normal, en su diferencial predominen los linfocitos, podríamos orientar la etiopatogenia de ese conteo anormal de leucocitos hacia un problema viral.
En el caso de que sean los eosinófilos que estén aumentados, podemos orientar el problema hacia algo infeccioso, parasitario, alérgico, etcétera. También las plaquetas, con las plaquetas podemos saber si esas plaquetas están dentro del límite normal, si están por encima del rango superior normal o por debajo del rango inferior. Si están por debajo del rango inferior, podemos hablar de trombocitopenia, que es el término que se utiliza para decir que las plaquetas están bajas. Todo eso en un hemograma. Todo eso en un hemograma y mucho más. Sí. Insistiendo en el último abordaje que tú hablaste, que fue sobre las plaquetas, y que es un parámetro que la gente le tiene mucha importancia ahora en este momento, porque existe un brote de dengue, de chikungunya, sí. Y cuando la gente tiene algún proceso infeccioso o tiene algún malestar general y pide que se le haga un hemograma, inmediatamente la primera pregunta que hace es las plaquetas, ¿cómo están mis plaquetas? Sí. Entonces yo quiero que tú me insistas en el proceso de la trombocitopenia, la disminución de las plaquetas. Cuando eso está presente, ¿cuál es el valor que yo le debo dar como médico, el valor que le debo dar como paciente y la importancia que tiene en este momento que existe este concepto epidemiológico, el valor disminuido de las mismas? Sí. Bueno, las plaquetas son un parámetro dentro del hemograma y podemos también completar la pregunta del licenciado Devares. Las plaquetas son células muy pequeñas que no tienen núcleo, cuyo rango normal oscila entre los 150.000 y los 350.000 aproximadamente plaquetas por cada mililitro de sangre. ¿Cuál es la función fisiológica de las mismas? Las plaquetas, su función principal es la de formar un coágulo inicial que es inestable cuando hay una solución de continuidad, o sea, una herida, cuando hay, por ejemplo, una fragilidad capilar importante. Ellas forman el tapón inicial, que es un tapón inestable, que se consolida con la activación de los factores de coagulación. Esos factores de coagulación circulan en la sangre como simógenos y se activan por el estímulo, un estímulo necesario. Estos factores de coagulación van y consolidan el tapón de plaquetas que acaba de consolidarse cuando se activa la cascada de coagulación, cuya finalidad principal es la producción de la fibrina. Esa es la función principal de la plaqueta, pero las plaquetas además tienen un sinnúmero de sustancias, de citoquinas dentro de los gránulos que tienen en su interior, que cada una de esas citoquinas tiene una participación importante en los procesos inflamatorios, inmunológicos, alérgicos, infecciosos, etcétera. Aquí lo que esperamos de las plaquetas en estos procesos infecciosos que usted acaba de mencionar, en estas viremias, es principalmente la parte que ellas tienen, la función que ellas tienen en la coagulación. Las plaquetas en estas viremias tienden a disminuir por muchas razones. Se dice que por efecto directo del virus a nivel de la médula ósea y de las células precursoras de las mismas, como también por la liberación de citoquinas y de anticuerpos que actúan disminuyendo la cantidad de las mismas. Hay que tener presente que estas viremias tienen un proceso que no lo detiene nadie. Estas viremias, no hay forma de evitar que las plaquetas bajen, no hay forma de evitar la fiebre, no hay forma de evitar cualquier complicación que se pueda presentar, el prurito, comezón en el proceso en que hay una
el proceso viral va descendiendo. Lo que tenemos que tener en cuenta es tratar las complicaciones. Usualmente cuando la fiebre comienza a desaparecer, comienzan las plaquetas a disminuir. Debe haber un buen monitoreo. No hay un consenso mundial en cuanto a partir de qué nivel de plaquetas el paciente se debe transfundir. Generalmente se tiene como parámetro la cifra de 20.000 y sobre todo si un paciente está desde el punto de vista hemodinámico, está inestable y si tiene fiebre, que el proceso febril tiende a consumir más plaquetas. En el caso de que sea necesario que el paciente presente datos clínicos de sangrado, ya sea a nivel de piel, como son esos puntitos rojos, como cabecitas de un alfiler que se llaman petequias, o sean hematomas, o sean equimosis, que son los llamados a nivel corriente, los moretones, o sea, sangrado nasal, sangrado por las encías, en fin, por cualquier lugar de la economía, o sea, del cuerpo, el paciente puede presentar sangrado secundario a esta disminución de plaqueta. Es en este caso cuando debe de recurrirse a la transfusión de plaquetas, preferiblemente la transfusión de plaquetas por aféresis de un solo donante. Pero también hay otro método que es a través de un pool de plaquetas, pero lo más recomendable es que sean plaquetas obtenidas por aféresis, porque hay una menor posibilidad de la transmisión de enfermedades infectocontagiosas, puesto que las plaquetas se obtienen de un solo donante a través de la aféresis producida por una máquina especial que se llama Hemonetic. Pero en realidad, con respecto a las plaquetas, hasta ahora, desde el punto de vista científico, no hay alimentos, no hay medicamentos que puedan contribuir a subirla. Lo que evitamos es cuando hay trombocitopenia severa y o la presencia de sangrado o inestabilidad hemodinámica, transfundirlas y monitorizar diariamente este conteo de plaquetas junto con la monitorización del estado clínico del paciente. Cuando usted habló de transfundir de un solo donante, eso quiere decir que en un momento clínico ese solo donante debe aportar las plaquetas. La cantidad de plaquetas Pero si yo necesito más plaquetas, yo puedo buscar otro donante en el proceso de transfusión de la segunda dosis de plaquetas. Perfecto, y se puede reutilizar ese mismo donante a los 3 días, puede volver todavía a reutilizarse y es todavía más beneficioso para el paciente, o sea, porque no lo sensibiliza menos. ¿Cuántas veces puede ser una misma persona donante de plaquetas? Sí. ¿En qué intervalo de tiempo? Si el paciente se mantiene estable desde el punto de vista de su conteo de plaquetas, ese paciente puede donar plaquetas con relativa frecuencia, puede donar plaquetas y su conteo de plaquetas que se hace antes de la donación es adecuado. ¿Cuál es el rango mínimo? El rango mínimo podríamos decir que alrededor de 150.000, entre 150.000 y 200.000 por rango de tiempo mínimo en que ese paciente, en que ese usuario puede ser donante. Yo diría que hasta diario, por 2 o 3 veces, interdiario, hasta diario podría ser, si ese paciente mantiene un nivel de plaquetas adecuado. Desde el punto de vista hemodinámico, no le voy a decir que hay gran complicación, porque
el paquetito de plaquetas apenas tiene unos 150 cc. Okay. Sí, y es muy poco. Toda la sangre restante y todos los demás elementos formes restantes y el plasma se le retorna al paciente a través de este sistema cerrado. Doctora, ¿qué otras manifestaciones puede tener, reacciones del cuerpo, la baja súbita de plaquetas? La baja súbita de plaquetas, principalmente el sangrado mucocutáneo, principalmente, que puede ser un sangrado mucocutáneo que va desde leve, como sería la epistaxia, sangrado nasal, gingivorragia o sangrado por las encías, el sangrado en la piel, hasta un sangrado que puede comprometer la vida del paciente, como el sangrado a nivel del sistema nervioso central, sangrado pulmonar, sangrado gastrointestinal, sangrado urinario, geniturinario, etcétera. Pero el sangrado al que más le tememos es al sangrado en el sistema nervioso central, llámese cerebro, etcétera, y el sangrado también a nivel de pulmones, que se puede producir una hemorragia pulmonar en que el pronóstico es bastante sombrío, no es bueno, y un sangrado a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Qué asidero, si es que tiene alguno, científico tiene? Nosotros escuchamos, fulanito tiene dengue, que le subieron las defensas hirviéndole un pimiento morrón con guayaba. ¿Hay algún asidero para eso? Bueno, yo particularmente no tengo, pero eso soy yo, no tengo ningún tipo de referencia seria de algún proceso de investigación serio, ya sea a nivel nacional o internacional, de que estos vegetales pudieran contribuir a subir las plaquetas. No es mal darle a un paciente que tiene un problema inmunológico, darle estos productos, porque a fin de cuentas tienen vitamina C y pueden ayudar en la viremia, pero en relación a elevar el conteo de plaquetas, yo particularmente no he tenido conocimiento de ningún estudio serio que haya demostrado que esto es así.